MODULO1C. 143. ¿Qué es la filosofía? La filosofía como actividad humana. Todos los seres humanos tienen la capacidad de conocer a través de la razón y los sentidos, aunque no todos la ejercen. La filosofía como actividad humana es el ejercicio del razonamiento en la búsqueda del sentido último de las cosas. Toda la realidad es de interés del conocimiento filosófico y le corresponde alcanzarlo al ser humano por sus capacidades innatas. Aristóteles sostiene que todo hombre desea por naturaleza saber. Refleja con esta frase que el conocimiento es parte de la naturaleza humana. José Ortega y Gasset con la frase, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Manifiesta la necesidad del hombre de conocerse a sí mismo y a su realidad. En síntesis, la filosofía como actividad humana es el ejercicio de la capacidad innata del razonamiento en busca del sentido último de las cosas, que Aristóteles destaca como natural en el ser humano y Ortega y Gasset considera esencial para comprender nuestra realidad. Sentido etimológico de la palabra filosofía. La palabra filosofía, etimológicamente, está compuesta de dos vocablos del griego. Philo significa amor y sofía, sabiduría. Heródoto, quien es considerado el primer historiador, llama sofos a toda persona que sobresale de los demás debido a la perfección y calidad de sus obras. Sapiencia, en latín significa sabiduría, proviene del verbo sapere, que es un saber superior al ordinario. El sabio es quien juzga bien gracias al dominio de los temas que ha estudiado. Quien ejerce el saber filosófico está habituado a la verdad. Fue Pitágoras introdujo el término filósofo. Cuando se le preguntó cuál era su oficio, respondió que no tenía ninguno, que era simplemente filósofo. Dio el ejemplo de las Olimpiadas. Unos van a competir, otros a comerciar y otros a mirar, él estaba en el último grupo. Platón, con la historia del amor como hijo de Poros y Penia, relacionando la riqueza con la sabiduría y la pobreza con el no poseerla, plantea que la filosofía es una búsqueda constante e interminable de la sabiduría. A partir de esa tradición el nombre de sabio se cambió por el de filósofo, y el nombre de sabiduría por el de filosofía. En síntesis, la filosofía, del griego philos, amor, y sofía, sabiduría, es el amor por la sabiduría. Pitágoras tomó el término filósofo para distinguirse de los sofos o sabios, enfatizando la búsqueda constante de conocimiento. Platón amplió esto relacionando la sabiduría con la riqueza de espíritu y la filosofía como una búsqueda interminable. Hacia una definición de filosofía. La filosofía se define como conocimiento de la totalidad de la realidad, por sus causas últimas, adquirido por la luz de la razón. Como toda ciencia tiene dos objetos. El objeto material, que es lo que se estudia, la totalidad de la realidad. El objeto formal, que es el método empleado para el estudio del objeto material, por sus causas últimas, es decir, por los principios más radicales y causas más profundas. Es importante no confundir la filosofía con la teología, ya que ambas buscan un saber sobre las causas últimas. La diferencia radica en que la filosofía procede según la luz de la razón, que es un saber natural y racional. Mientras que la teología se basa en el dato revelado, que es un saber sobrenatural y suprarracional. Las ciencias particulares atienden a una parte de la realidad, a las causas más inmediatas. La filosofía, en su búsqueda de comprender toda la realidad desde todas las perspectivas, se convierte en la madre de las ciencias. Por esto, algunos autores no la consideran una ciencia, porque no tiene un objeto de estudio definido, ni sigue los métodos empíricos o experimentales de las ciencias particulares. En resumen, la filosofía es considerada ciencia por su búsqueda de comprender la totalidad de la realidad, pero se le cuestiona ese estatus por su falta de objeto de estudio definido y métodos empíricos específicos. Filosofía y concepción del universo. Cada persona tiene su propia construcción del mundo, y eso es su filosofía personal, más o menos consistente, profunda y verdadera. La filosofía puede orientar a una empresa u organización. Filosofar es algo natural en el ser humano. Hay que revisar la propia filosofía para ver si está o no correctamente fundamentada. El estudio ordenado, sistemático y fundamentado de la filosofía nos da una visión profunda de la realidad. Esto proporciona criterio para saber discernir los aciertos y errores de las ideas predominantes en los ámbitos científicos, culturales y sociales. La filosofía debe entrar en diálogo con las diferentes ciencias de manera informada. Sin conocimiento profundo, la filosofía no tiene peso en campos especializados. Se requiere una reflexión sobre conocimientos proporcionados por otras ciencias, de las cuales se debe tener un conocimiento o base suficiente. De lo contrario, la pretensión de la filosofía de iluminar esas ciencias queda desautorizada. En resumen, la filosofía es nuestra manera natural de reflexionar sobre la realidad, pero cuando se trata de ciencias o materias específicas, es importante conocerlas en profundidad antes de intentar influir o aportar en ellas. La filosofía y la ciencia deben dialogar y retroalimentarse, pero para que la filosofía pueda aportar luz en un área, debe conocerla bien. La admiración y el encuentro con la verdad. La filosofía es una característica innata del ser humano que trasciende el tiempo y el espacio, pero también podemos darle un origen y marco histórico. El origen del filosofar, la admiración o el asombro. La admiración o asombro, según los grandes filósofos, da origen a la filosofía. Podemos decir que provoca una tensión positiva frente a algo que no comprendemos, nos impulsa a explorar y encontrarle sentido. Genera lo que llamamos deshabituación, un salir de lo acostumbrado y cuestionar lo evidente. La deshabituación produce insatisfacción, que nos lleva a la búsqueda de respuestas.
El filósofo es un eterno insatisfecho, que no se conforma con los conocimientos alcanzados, sino que sigue buscando incansablemente, tiene una gran capacidad de pregunta. Para Aristóteles, es indigno que el ser humano no busque la verdad cuando tiene la capacidad de conocerla, porque una vez despertado el deseo de saber, éste no puede ser evadido. Desde la tradición socrática, cuando el ser humano se encuentra con el asombro y se produce la deshabituación, y si reconoce que ignora, lo que se llama docta ignorancia, sabe, que no sabe, entonces da paso al segundo momento de la admiración, la búsqueda y el descubrimiento de la verdad. La admiración o asombro da origen al filosofar, provocando una deshabituación, que nos confronta con nuestra ignorancia. Al reconocerlo nos encontramos en lo que se llama la docta ignorancia, que nos impulsa a la búsqueda y descubrimiento de la verdad. El ocio filosófico y la vida actual. Para reflexionar sobre la verdad se necesita de tiempo libre, ocio, haciendo una pausa en la vida del negocio, no ocio. El modo de vida actual no nos deja mucho espacio para reflexionar y entender la realidad. A veces un hombre de acción dice, no me expliques el por qué, dime qué hago. A veces se ha pensado que lo más importante no es conocer las cosas sino transformarlas. No se puede transformar lo que no se conoce, una persona para transformar algo tiene que entenderlo, para evitar consecuencias negativas. El desprendimiento de las cosas urgentes es la condición para filosofar. Para pensar es necesario detenerse y desprenderse de la urgencia. Es un privilegio y necesidad de la razón humana, ya que nos permite reflexionar y buscar la verdad. La ignorancia es un mal para el hombre. Filosofar exige disposición y esfuerzo, valorar la verdad y no dar lugar a la mentira dentro de uno mismo. La vida actual nos llena de urgencias, pero solo el ocio filosófico nos permite detenernos a pensar. Al hacerlo, priorizamos el conocimiento y evitamos la ignorancia y sus consecuencias negativas. Es un privilegio y una necesidad humana buscar la verdad, dejando de lado lo inmediato para alcanzar una comprensión más profunda. El encuentro con la verdad, su importancia. El encuentro con la verdad nos transforma y una vez revelada no puede olvidar. Es un gran acontecimiento en la vida de las personas porque sin verdad no es posible vivir plenamente. En griego letos significa olvido u oculto, aletheia es lo contrario. Se relaciona con la verdad y su revelación, con no olvidar y con lo que no está oculto. La verdad se puede encontrar en cualquier área o momento de la vida, y quienes la han encontrado siguiendo un proceso racional encuentran una experiencia reveladora y transformadora porque su impacto es innegable. También se puede encontrar la verdad en una persona. Es reconocer, que es auténtica, íntegra y coherente entre lo que piensa, siente y hace. Irradia verdad. Esto produce una conmoción interna y nos deslumbra, centrando nuestra atención en ella. Sucede en el amor humano, pero es mucho más intenso cuando se descubre a la persona divina, Dios. Lo mismo ocurre con el encuentro de la verdad en la filosofía. La actividad filosófica nos conecta con la verdad, esencial para una vida digna y significativa. La verdad, aletheia, es una experiencia reveladora y transformadora, inolvidable, que le da dignidad y significado a la vida. Se puede hallar en muchas formas, en una cosa, persona, Dios y en la filosofía misma. Origen histórico de la filosofía. Se considera que la filosofía nace con Tales de Mileto en el siglo VII a.C. Nos vamos a centrar en las explicaciones de historiadores del siglo XX, de las que destacamos. Burnet. Para este autor la filosofía en Grecia surgió de manera repentina y sin precedentes, fenómeno conocido como el milagro griego, destacando la originalidad y genialidad del pensamiento griego, restando importancia a los factores históricos, políticos y socioculturales. Cornford. Defiende la tesis del desarrollo del pensamiento filosófico a partir del pensamiento mítico y religioso. Resaltó cómo la filosofía griega evolucionó desde las creencias mitológicas hacia un pensamiento más racional y sistemático. En otras palabras, los filósofos comenzaron a cuestionar los mitos a través de la razón, buscando explicaciones más lógicas y racionales para los fenómenos del mundo, desligándolos de explicaciones sobrenaturales y dando lugar al pensamiento filosófico. Bernant, en su obra Mito y pensamiento en la Grecia antigua, analiza cómo el contexto sociocultural, político y económico de la Grecia del siglo V a.C. fue fundamental en la transición del mito a la racionalidad. Destaca la importancia de la ausencia de una casta sacerdotal, el auge de la ciudadanía y crecimiento de la economía, fomentaron el debate crítico, el cuestionamiento. El desarrollo económico creó una clase social con los recursos y el tiempo libre para dedicarse al pensamiento y la reflexión. Esto permitió a los individuos cuestionar y explorar nuevas ideas, lo que fue vital para el surgimiento de la filosofía. Concluyendo, según Burnet, la filosofía surgió como fruto de la genialidad griega. Para Cornford, en cambio, la importancia del cuestionamiento racional de los mitos fue el motor del pensamiento filosófico, mientras que para Bernant todo el contexto sociocultural, político y económico favoreció a que Grecia fuera la cuna de la filosofía. La filosofía como ciencia. Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas. Aristóteles. Tal vez sea ciencia, pero no bajo los criterios de cierto pragmatismo. ¿Por qué la filosofía es ciencia? La filosofía es la ciencia más eminente de todas. Las ciencias formales abordan el conocimiento desde causas y efectos inmediatos, basándose en principios ya conocidos e incorporando nuevos conceptos. La filosofía, por su lado, busca causas y principios más radicales y profundos abordados desde otras perspectivas menos empíricas.
Toda ciencia se fundamenta en la demostración de principios específicos, y la filosofía busca la demostración de principios más profundos y universales en relación a las diferentes causas. Es difícil definir el conocimiento filosófico como científico, por la pluralidad de objetos formales y materiales que comprende, y la falta de consenso sobre el método a aplicar por parte de los filósofos. Tiene una naturaleza más especulativa que empírica. Algunos filósofos han pretendido construir un sistema unitario. Por ejemplo, Descartes tomó como modelo de la filosofía la claridad y rigor de las matemáticas y pretendió deducir todos los conocimientos a partir de evidencias indudables. Aplicó la certeza matemática a la filosofía, desarrollando la duda metódica para encontrar verdades evidentes. Kant se inspiró en Newton por su capacidad de mostrar que el mundo físico sigue leyes claras y predecibles. Pensó que, si podía identificar las leyes del pensamiento humano, podría fundamentar la filosofía con la misma claridad que Newton aplicó a la física. Entonces desarrolló categorías del pensamiento comunes a todos los hombres. Aunque la filosofía no comparte el método empírico de las ciencias formales, su búsqueda de causas y principios más universales le otorga un carácter científico propio. Autores como Descartes y Kant intentaron dotarla de rigor inspirándose en las matemáticas y la física. La falta de consenso no revela debilidad en la filosofía, sino en quienes la abordan sin la profundidad necesaria. Por eso, puede decirse que la filosofía es la madre de las ciencias, aquella que no solo explica, sino que interroga, orienta e impulsa la búsqueda del conocimiento más radical de la realidad. Los grandes temas de la filosofía. La filosofía es un conjunto de diversas disciplinas que tienen un enfoque básico común: el estudio de la realidad a la luz de las últimas causas. División aristotélica: filosofía primera y filosofía segunda. Aristóteles propuso una clasificación útil que ayuda a ordenar los distintos temas. Filosofía primera: son las disciplinas que buscan entender la realidad tal como es en su esencia más profunda. Metafísica: la metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la estructura fundamental de la realidad, investigando conceptos centrales como el ser, la existencia, la identidad, el tiempo, el espacio, la causalidad y la posibilidad. Su objetivo es explicar qué cosas existen, cómo existen y por qué existen del modo en que lo hacen. Entran en ella las siguientes disciplinas: ontología: estudio del ser y los tipos de existencia. Teología natural: investigación filosófica sobre Dios y lo trascendente, sin apelar a la fe. Filosofía de la mente: análisis de la conciencia, la identidad personal y la relación entre mente y cuerpo. Filosofía de la naturaleza: estudia el universo físico, pero no desde lo matemático como la física moderna, sino desde sus causas internas: material, formal, eficiente, final. Antropología filosófica: estudia al ser humano desde su esencia o acto ser y sus características humanas como la inteligencia y voluntad. Gnoseología: teoría del conocimiento, se pregunta cómo conocemos, si es posible conocer, y en qué condiciones. Filosofía segunda: son las ramas más prácticas o aplicadas, que surgen de la comprensión profunda del ser humano. Ética: ¿cómo debemos actuar según su fin último? Filosofía política y del derecho: ¿cómo organizar la sociedad con justicia? Filosofía del trabajo, de la economía, empresarial, etc. buscan el sentido del lograr humano en distintas dimensiones sociales. Los grandes temas de la filosofía se pueden dividir en dos clases según Aristóteles: filosofía primera, que va más allá de las explicaciones físicas o empíricas para descubrir los principios fundamentales que explican por qué las cosas existen y cómo lo hacen; metafísica, f. de la naturaleza, antropología filosófica, teología natural y teoría del conocimiento, gnoseología. Y la filosofía segunda, que son las ramas más prácticas o aplicadas, que surgen de la comprensión profunda del ser humano: ética, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía empresarial, filosofía económica, filosofía del trabajo, etc. Filosofía y ciencias particulares. La filosofía se distingue de las ciencias particulares porque estudia la realidad desde su aspecto más profundo y radical, buscando las causas últimas, mientras que las ciencias particulares se limitan a aspectos concretos y causas inmediatas. La filosofía aborda realidades espirituales como el alma y Dios, y ofrece una visión total de la realidad mediante explicaciones estrictamente racionales, filosóficas y fundamentales. Karl Popper, filósofo austríaco, siglo XX, criticaba el cientificismo optimista de los siglos XVIII y XIX, ya que creía que la ciencia no puede alcanzar verdades absolutas. Él defendía que el conocimiento siempre es tentativo y está sujeto a revisión. El historicismo es un ejemplo de cientificismo en las ciencias humanas, porque intenta explicar toda la realidad basándose en factores históricos simplificados, como si respondieran a leyes necesarias, sin considerar otros factores como los sociales, culturales o la libertad humana. Cuanto más elevado es el objeto que tienen las ciencias particulares, mayor será su vinculación con la filosofía. Sin embargo, esa relación con la filosofía no impide que tengan sus propios métodos para obtener y juzgar sus conclusiones específicas. La filosofía, aunque tiene una función de juzgar y dirigir a las demás ciencias, respeta su autonomía. La filosofía no interfiere con ellas en el mismo terreno, pues su función directiva se ejercita desde un plano superior. La filosofía, al estudiar la realidad desde una perspectiva más profunda,
critica el cientificismo y el historicismo por su tendencia a simplificar la realidad. Aunque las ciencias particulares tienen autonomía en sus métodos, la filosofía les ofrece una visión más amplia y las guía desde un plano superior, generando nuevos cuestionamientos a las conclusiones hayan alcanzado. Filosofía, fe y teología. La fe es una virtud sobrenatural y suprarracional, que nos lleva a creer en algo basándonos en la credibilidad de quien lo revela. Mientras que la filosofía procede según la luz natural de la razón. Ambas tienen como objeto encontrar la verdad última. La teología es la ciencia de la fe en Dios y lo divino, nos lleva a creer como verdadero lo que Él ha revelado, confiando en su palabra porque no puede engañarse ni engañarnos. La razón y la fe son saberes complementarios, ya que la fe no destruye la razón, por el contrario, la ilumina. Respecto a las diferencias entre filosofía y teología, tenemos que, la teología es la ciencia de la fe, que, bajo la luz de la revelación divina, trata de Dios, de su ser y de sus obras. Se fundamenta y procede a partir del dato revelado. En cambio, la filosofía procede según la luz natural de la razón. Pese a sus diferencias, ambas aspiran al conocimiento de las causas últimas. Módulo 2, C, 143. Filosofía en Grecia. En este módulo vamos a tener una introducción a los filósofos que dan origen a la filosofía occidental. Antes de comenzar necesito hacer algunas aclaraciones. El primer período es denominado cosmológico o presocrático y se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Esto significaba usar la razón, el pensamiento, el conocimiento y los sentidos, conocido como logos. En el segundo período denominado filosofía clásica, siglo V AC, está influenciado por el pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes reflexionaron sobre el ser humano. Arché, arqué o arché, es una palabra griega que significa principio. En la filosofía presocrática es el elemento primordial del que surge toda la realidad material. Physis es mucho más que naturaleza, es el principio vital, el orden interno, la esencia dinámica que impulsa a cada ser a realizarse. Logos, razón o entendimiento. Hace referencia a la estructura del pensamiento, la ley del universo, se refiere a la capacidad de captar el orden, el sentido o la verdad de las cosas. Es el núcleo de la razón que permite comprender, argumentar y dialogar. Metafísica, proviene del griego meta, más allá, y física, lo físico o natural. Lo que está más allá de lo físico, es decir, lo que no se puede captar directamente por los sentidos. Filósofos presocráticos. Filósofo. Época. Ciudad. Filosofía. Arché. Consideraciones. Tales de Mileto. 624-546 a.C. Mileto. Cosmológica. Agua. El agua es el principio de todas las cosas. Observó que todo lo viviente depende del agua para nacer, crecer y subsistir. Anaximandro. 610-546 a.C. Mileto. Cosmológica. Apeiron. Afirmo que todas las cosas surgen y regresan a lo indeterminado, como un ciclo sin fin. Anaxímenes. 586-525 a.C. Mileto. Cosmológica. Aire. Porque el aire puede transformarse en otros elementos por condensación y rarefacción. Heráclito. 544-484 a.C. Éfeso. Metafísica temprana. Fuego. Nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas del río, todo cambia, Pantarrey. El movimiento del fuego simboliza la variabilidad constante de la realidad. Plantea que el mundo no está hecho por hombres o dioses, que existe por sí mismo guiado por su propia lógica. Parménides. 540-470 a.C. Elea, Italia. Metafísica radical. Ser. Lo que está en el fondo del movimiento es algo permanente, que es el ser. Es lo único real, eterno, inmóvil y común a todas las cosas. El ser humano lo puede conocer racionalmente porque también participa de esa permanencia. Pensar y ser, en su filosofía, son lo mismo. Conocer lo permanente es prueba de que algo permanente habita en nosotros. Los sofistas. La sofística surge en un contexto de crisis política en Atenas en el siglo V a.C., tiranías y democracias se alternaban al poder, los sofistas pretendieron, en forma altruista, encargarse de los asuntos humanos, eran maestros en retórica y oratoria. Luego, debido a la gran demanda de sus enseñanzas por parte de la élite, llevó a la profesionalización de la educación y la retórica en Atenas, convirtiendo esta disciplina en una actividad lucrativa. Retórica. Es el arte de exponer, defender y persuadir públicamente mediante el uso del lenguaje, buscando influir en la opinión de los demás. Oratoria. Es el arte de hablar en público de forma fluida y elegante. Características de los sofistas. La sofística no designa una doctrina concreta, sino una manera de enseñar. Los sofistas valoraban la erudición en conocimientos técnicos útiles al hombre y la habilidad en retórica para captar la simpatía del público, aunque con menos énfasis en la verdad objetiva. La cosmología y la metafísica les era indiferente. Se enfocaban en obtener resultados inmediatos a través del uso del lenguaje. Aunque fueron criticados por priorizar lo práctico por sobre las consecuencias éticas, se les reconoce por despertar el interés en asuntos humanos.
La sofística surge en Atenas en un contexto de crisis política. Los sofistas se orientaron hacia conocimientos prácticos, centrando su atención en la retórica y los asuntos humanos. Priorizaban la persuasión por encima de la verdad objetiva y transformaron la enseñanza en una actividad mercantil, accesible solo para quienes podían pagarla. Sócrates y la mayéutica. Con Sócrates, 470 a 399 a Toculombios, se inicia el período clásico de la filosofía griega. Sus discípulos han escrito el legado socrático, porque él prefería la transmisión oral para que el conocimiento fuera accesible para todos. El enfoque humanístico de Sócrates gira en torno al redescubrimiento de la verdad, porque sin verdad el hombre no es tal. Consideraba que solo a través de la verdad, el hombre podía alcanzar su verdadera esencia. Conocerse a sí mismo y vivir en armonía con la verdad eran esenciales para una vida auténtica y plena. Sócrates fue acusado por impiedad, no reconocer a los dioses, y corromper la moral de la juventud ateniense. Tras un juicio que muchos consideran injusto, fue condenado a muerte. Aunque sus amigos le ofrecieron la posibilidad de escapar, Sócrates eligió morir antes que traicionar sus principios o desobedecer las leyes de la ciudad, demostrando así su profunda coherencia ética. El método socrático, la mayéutica. Sócrates denominó su método, mayéutica, que significa asistir en el parto. En un primer momento, utiliza la ironía para demostrar la ignorancia del interlocutor. Esto lo obliga a reconocer la docta ignorancia, saber que no sabe. Luego, a través de preguntas metódicas y sistemáticas, guía al interlocutor para que deduzca la verdad por sí mismo, alcanzando su propia verdad, aletheia. La teoría del conocimiento y la ética. Sócrates centró su atención en la búsqueda de un saber seguro. Planteó que los actos cognitivos son esenciales para acceder a la realidad. Según Aristóteles, Sócrates aportó los razonamientos inductivos y la definición universal, fundamentales para el principio de la ciencia. Este, universal, no es inventado o imaginado, sino que se encuentra en la realidad. Así, Sócrates trasciende el relativismo y el escepticismo sofista, buscando verdades universales y objetivas. La ética socrática. Cuestiona los conceptos de bien útil y bien hedónico. Plantea la distinción de un placer bueno y uno malo para llegar a la existencia de un bien moral basado en la virtud. Para Sócrates, la virtud es el conocimiento. Creía que, sabiendo lo que es bueno, necesariamente se actuará de acuerdo con ello. Asocia la virtud con el conocimiento ético, sosteniendo que los vicios y las malas acciones provienen de la ignorancia. Se lo criticaba como intelectualista porque reducía todo al conocimiento, sin considerar otros aspectos como las emociones o circunstancias. No basta solo con el conocimiento, también es necesaria la voluntad para obrar bien, ya que solo el sujeto puede moverla. El período clásico de la filosofía comienza con Sócrates, quien sostuvo que solo a través del conocimiento de la verdad el ser humano puede realizarse plenamente. Con su método mayéutico y su ética basada en el saber, vinculó virtud y conocimiento, aunque fue criticado por relegar el papel de la voluntad y las emociones en la acción moral. Platón. Reseña biográfica. Filósofo griego, vivió en Atenas entre el 427 y 347 a.C., de familia noble, fue discípulo de Sócrates, quien influyó profundamente en su pensamiento. La condena y muerte de Sócrates causaron un profundo impacto en Platón, quien sintió una gran pérdida y desilusión con la sociedad ateniense. Es en este momento deja de ser un discípulo para convertirse en un filósofo por derecho propio, comenzó a escribir sus conocidos Diálogos de Platón. Emprendió viajes por diversas ciudades del mundo griego, incluyendo lugares como Italia, Sicilia y Egipto, buscando expandir sus conocimientos y difundir sus ideas filosóficas. En Sicilia, conoce a Dión, un joven aristócrata de la corte, que se convirtió en su discípulo atraído por la idea de un rey filósofo que fuese más justo, convence a Platón de intentar influenciar al tirano Dionisio pero Platón termina siendo vendido como esclavo. En total, Platón viajó 3 veces a Siracusa para intentar aplicar sus teorías y todas las veces fracasó. Este recorrido muestra cómo Platón enfrentó el choque entre sus ideales filosóficos y la realidad política. Debe enfrentar la dura lección sobre la diferencia entre la teoría y la práctica en la política. Esto lo ayudó a replantear sus teorías. En el año 387 a.C., regresó a Atenas y fundó la Academia, que fue la primera institución formal educativa en Atenas, centrada en filosofía y otras ciencias. Allí pasó sus últimos años de vida impartiendo conocimientos y expandiendo los propios. Se le adjudican 24 diálogos, donde Sócrates, como protagonista y utilizando el método mayéutico, explora ideas filosóficas interactuando con diferentes personajes, que abarcan temas como la ética, la política y la teoría del conocimiento. Algunas de sus principales obras son Hal Apología de Sócrates, Crátilo, El Banquete, Fedón, Menón, Hal República y As Leyes. Año aproximado. Motivo del viaje. Gobernante involucrado. Resultado. 388 a.C. Invitación de Dión para influenciar políticamente a Dionisio I. Dionisio I. Platón intenta aplicar su idea del filósofo rey, pero fracasa y es vendido como esclavo. Liberado por Aníceris, otro filósofo, que le permite su regreso a Atenas. 367 a.C. Segunda invitación de Dión para educar a Dionisio II. Dionisio II.
Platón regresa con esperanzas renovadas, pero Dionisio II toma a Dion y a Platón como una amenaza, los encarcela para luego condenarlos al destierro. 361 a.C. Último intento de reconciliación entre Dion y Dionisio II. Dionisio II. Nuevamente frustrado. Platón es expulsado de Siracusa y regresa definitivamente a Atenas. Reseña bibliográfica. Obra. Tema central. Importancia filosófica. Apología de Sócrates. Defensa de Sócrates ante el tribunal ateniense. Manifiesta el compromiso con la verdad, la autonomía del pensamiento y la integridad frente al poder. Crátilo. Naturaleza del lenguaje y su relación con la realidad. Plantea una reflexión sobre si el lenguaje refleja el mundo tal como es o si es una convención arbitraria. El banquete. Exploración del amor a través de discursos variados. Presenta el amor como un impulso hacia la belleza, culminando en la idea de lo bello como lo eterno y divino. Fedón. Inmortalidad del alma y el valor filosófico de la muerte. Argumenta que el alma es independiente del cuerpo y que la filosofía es preparación para la muerte. Menón. Naturaleza de la virtud y posibilidad de enseñanza. Introduce la teoría de la reminiscencia. Conocer es recordar lo que el alma sabía antes de nacer. La República. Justicia en el individuo y en el Estado. Expone el ideal del filósofo rey, la estructura tripartita del alma y la educación como camino a la verdad. Las leyes. Organización legal y política de una ciudad realista. Plantea un modelo de gobierno donde la ley, no el filósofo, regula la vida pública para garantizar justicia. El mérito de Platón fue utilizar el arte como medio para transmitir sus enseñanzas. A través de la poesía fantástica en la que combina diálogos y mitos, construye escenarios que ayudan a explorar e interpretar ideas filosóficas complejas. Interpretación platónica de la realidad. Idealismo platónico. Ontología y teoría de los dos mundos. Platón considera que lo único eterno e inmutable es el mundo de las ideas. La República. Postula la existencia de dos mundos opuestos. El mundo sensible, accesible a través de los sentidos, cambiante e imperfecto. Y el mundo inteligible, donde habitan las ideas, realidades universales, permanente y perfecto. Este planteo se conoce como idealismo platónico, y se ilustra con el mito de la caverna, que muestra cómo los sentidos pueden engañarnos al hacernos tomar apariencias por realidad. Las cosas sensibles no son más que sombras efímeras que reflejan de forma imperfecta las ideas puras. Las ideas existen por sí mismas, fuera de la mente, desprovistas de materialidad, y constituyen los modelos ejemplares de todas las cosas sensibles. Cada ser del mundo físico participa de una idea correspondiente del mundo inteligible. Además, entre las ideas existe una jerarquía, y la más elevada es la idea del bien, fundamento y causa de todas las demás. Conocimiento. El mito de la caverna. En el mito de la caverna, Platón describe a unos prisioneros encadenados desde su infancia, obligados a mirar sombras proyectadas en la pared de una caverna. Estas sombras provienen de objetos que pasan frente a un fuego, detrás de los prisioneros. Ellos creen que esas sombras son la realidad. Sin embargo, uno de ellos logra liberarse y asciende fuera de la caverna. Allí descubre el mundo exterior, iluminado por el sol, y comprende que lo que antes consideraba real no era más que una ilusión. Este relato simboliza el proceso del conocimiento. El paso de la opinión basada en los sentidos a la contemplación intelectual de las ideas. El ascenso representa el camino hacia la verdad y el conocimiento verdadero, que solo se alcanza al salir del mundo sensible e ingresar al mundo inteligible. Por ejemplo, la idea de árbol no reside en ningún pino o algarrobo en particular, sino que existe en sí misma, en el mundo inteligible. El árbol es un reflejo imperfecto de la idea. Platón utiliza el mito de la caverna para explicar cómo nuestros sentidos nos engañan y ocultan la verdad. Esta transformación epistemológica está vinculada con la teoría de la reminiscencia, anamnesis. La antropología platónica. El alma y el mito del carro alado, Fedro. El alma es semejante a un carro alado del que tiran dos briosos corceles, uno blanco y otro negro, regidos por un auriga moderador. En el mito del carro alado, Platón compara el alma con un carro tirado por dos caballos. El caballo blanco representa la parte noble del alma, el ánimo irascible. El caballo negro simboliza el apetito o pasión baja, bestial. El auriga, el carrero, es la razón, encargada de controlar y guiar el conjunto. El alma, en su estado original, habitaba el mundo de las ideas y se dedicaba a contemplarlas. Sin embargo, debido a la fuerza desordenada del caballo negro, el auriga pierde el control y cae al mundo sensible, encarnándose en un cuerpo. Esta encarnación es vista como un castigo. El alma pierde el contacto directo con las ideas, pero no del todo. Al percibir objetos sensibles, el alma recuerda lo que contempló anteriormente. Desde esta perspectiva, el alma no se identifica con el cuerpo. Por el contrario, el cuerpo es una cárcel para ella. Idea viene del griego eidos, que significa etimológicamente, lo que se ve, es la esencia universal, desprovista de toda individualidad material, pero existente en sí, fuera de la mente. El mundo de las ideas es donde el alma existió antes de venir a este mundo. La única manera de acceder a esa realidad es por medio de la contemplación intelectual. Platón distingue en el ser humano tres tipos de alma. La intelectual, capaz de pensar y contemplar lo suprasensible, el auriga. La irascible,
fuente de pasiones nobles como la valentía, caballo blanco. La concupiscible, orientada a los placeres bajos y mundanos, caballo negro. Esta división no solo estructura la psicología platónica, sino que será la base de su propuesta ética y política, ya que una buena vida es aquella donde la razón gobierna sobre las pasiones. Inmortalidad del alma. Argumentos de Platón. Platón sostiene que el cuerpo es una cárcel de un alma inmortal y ofrece varias razones filosóficas para demostrarlo. Conocimiento innato. Si el alma posee conocimientos sobre el bien, la verdad o la belleza que no provienen de la experiencia sensible, entonces los adquirió en una existencia anterior. Esto implica que el alma preexistía antes de su unión con el cuerpo y, por tanto, su esencia trasciende lo material y lo mortal. Simplicidad y afinidad con las ideas. Las ideas son entidades simples, inmutables e idénticas a sí mismas. A diferencia de los cuerpos compuestos, que pueden descomponerse, el alma es simple y no material, por lo que no puede disolverse ni morir. Su afinidad con las ideas confirma su naturaleza incorruptible. Capacidad de contemplación. El alma puede contemplar verdades eternas y realidades suprasensibles, las ideas, lo cual solo es posible si comparte su misma naturaleza, inmutable, permanente y simple. Si el alma no fuera de esa misma índole, no podría conocerlas ni comprenderlas. En conjunto, estos argumentos refuerzan la visión de que el alma pertenece al mundo inteligible, del cual proviene y hacia el cual debe retornar mediante la práctica filosófica. Teoría de la reminiscencia. El alma, que antes de encarnarse habitaba el mundo inteligible y contemplaba las ideas, al ver un objeto sensible, no aprende algo nuevo, sino que recuerda. El conocimiento, entonces, es una forma de recuerdo. El alma reconoce en las cosas un eco de lo que vio en su existencia anterior. Los sentidos, en este marco, no transmiten conocimiento verdadero, pero pueden despertar esa memoria profunda. Por eso, el saber implica un esfuerzo del alma por recordar lo eterno, más que registrar lo transitorio. Ética y política. Armonía del alma y del Estado. La ética y la política de Platón son consecuencia de su metafísica y su antropología. Si el alma ha caído al mundo sensible, su tarea es purificarse y volver a la contemplación de las ideas. Para lograr armonía necesita de la virtud, que consiste en restablecer el gobierno de la razón, auriga, sobre las otras partes del alma, caballos. Platón identifica tres virtudes éticas. La prudencia, propia de la razón, guía del alma. La fortaleza, que corresponde al ánimo noble y voluntarioso. La templanza, que modera los apetitos sensibles. La vida virtuosa, entonces, es la que logra una armonía interna, un justo equilibrio entre las tres partes del alma bajo el mando de la razón. Para Platón, la política debe constituirse a imagen del hombre, asignando a cada clase social una virtud. El pueblo, orientado a lo material y utilitario, le corresponde ejercer la templanza. Los guerreros, que defienden la ciudad con valor, les corresponde la fortaleza. Los gobernantes, que deberían ser filósofos, guiados por la razón, les corresponde gobernar con prudencia. Así como el alma justa está regida por la razón, la ciudad ideal debe ser gobernada por filósofos. La justicia, en ambos niveles, consiste en que cada parte cumpla su función con virtud y sin invadir la del otro. Platón, en sus diálogos, plantea el idealismo platónico, diferenciando el mundo de las ideas, eterno y perfecto, del mundo sensible. Utiliza el mito de la caverna para representar esta dualidad. Con el mito del carro alado, explora la inmortalidad del alma planteando la teoría de la reminiscencia como prueba de esto. Destaca la necesidad de equilibrio en el ser humano, donde el auriga debe gobernar los impulsos del caballo blanco y negro. Propone que, al igual que el hombre virtuoso, el estado ideal logra equilibrio entre gobernantes, guerreros y pueblo. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Nació en Estagira, fue discípulo de Platón en la academia y más tarde preceptor de Alejandro Magno, 343 a.C., a quien conoció gracias a su padre, Nicómaco, médico del rey de Macedonia, Filipo II. Fundó el Liceo, 335 a.C., que se convirtió en un destacado centro de investigación. Obras principales. Ética a Nicómaco, Metafísica, sobre el alma, Retórica, Política. Ontología, la concepción de la realidad. Aristóteles buscó los principios y causas últimas de la realidad, con un enfoque empírico. Se centró en el estudio de la naturaleza y la existencia de las cosas, en vez de ideas abstractas. Su realidad se encuentra dentro de la caverna y no por fuera como lo era para Platón. A. Teoría de la sustancia. Aristóteles dice que la sustancia concreta es lo que existe por sí mismo, resultado de la combinación entre la materia indeterminada y la forma, que actúa como principio activo para darle determinación y existencia propia. B. Teoría ilemórfica. Aristóteles sostiene que la realidad está compuesta por dos principios: la causa material, que es la indeterminada y puede cambiar, y la causa formal, que determina y da esencia a la materia. Aristóteles relaciona la forma con la idea, sugiriendo que la forma es una especie de idea que otorga características determinadas a la materia. C. Teoría de las cuatro causas. En la teoría ilemórfica, Aristóteles define dos causas constituyentes de la sustancia, material y formal, ambas consideradas intrínsecas. Pero la sustancia también está vinculada a dos causas extrínsecas,
la eficiente, que inicia el cambio, y la final, que señala el propósito de esa sustancia. D. Teoría de la potencia y el acto. Aristóteles explica el movimiento como el paso de la potencia al acto. La causa material contiene la posibilidad de ser, es decir, la potencia. En cambio, la causa formal representa el acto, la realización plena de esa posibilidad. Así, una sustancia cambia o se transforma cuando una causa eficiente actualiza la potencia que hay en la materia, orientándola hacia un fin, la causa final. Todo cambio es el paso de la potencia al acto. Algo se mueve porque puede ser de otro modo, y ese paso representa una actualización. El movimiento en sí es un acto imperfecto, porque aún no ha llegado a su plenitud. En cambio, lo perfecto no cambia porque no tiene nada potencial. Ya está realizado completamente. Por eso el Dios aristotélico es el motor inmóvil. Causa movimiento, pero él no cambia, porque es acto puro. E. Teoría de las categorías. Aristóteles distingue 10 categorías del ser. La principal es la sustancia, que existe en sí misma. Las otras 9 son accidentes, que existen en la sustancia. Los accidentes incluyen cualidad, cantidad, relación, lugar, tiempo, situación, acción, pasión y hábito. F. Teoría del cambio. Aristóteles distingue entre cambio sustancial y accidental. El cambio sustancial transforma la sustancia misma, como cuando un cigarrillo se convierte en cenizas. En cambio, el cambio accidental modifica propiedades como la cantidad o la cualidad, pero la sustancia permanece, como en el caso de un bebé que crece. Aristóteles concibe la realidad como sustancia compuesta de materia y forma. Explica el cambio mediante el paso de la potencia al acto, guiado por 4 causas. Clasifica el ser en 10 categorías y distingue entre cambio sustancial y accidental. Su Dios, acto puro y motor inmóvil, es la culminación de su búsqueda ontológica, que se centra en el mundo sensible y concreto. La antropología aristotélica. A. ¿Qué es el hombre? Es una sustancia individual compuesta de cuerpo y alma racional. Se trata de una sustancia concreta, compuesta de materia y forma. La materia correspondería al cuerpo y la forma substancial al alma racional. B. El hombre como poseedor. Aristóteles considera que el ser humano es un poseedor y posee en 3 niveles: corpóreo o material, cognoscitivo y ético o moral. Los 3 están subordinados jerárquicamente. El ápice es la virtud moral que mueve al conocimiento y finalmente a lo corpóreo o material. Distingue al sujeto, sustancia, de sus posesiones, lo cual es una anticipación de la noción de persona que se va a formular siglos después. C. Teoría del conocimiento. Reconoce 2 tipos de conocimiento, el sensible y el intelectual. A diferencia de Platón, Aristóteles valora la experiencia empírica. La primera fase del conocimiento corresponde al nivel sensible y la segunda fase al conocimiento intelectual. Según Aristóteles, nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. A partir de él cobra importancia la experiencia, en la cual se va a basar posteriormente el método científico experimental. D. Teoría sobre el nous, intelecto agente. El nous es un nivel superior de conciencia humana, latente como potencia elevada en el alma, que se activa mediante los actos del intelecto agente y la razón. Mientras estas facultades procesan y abstraen lo sensible, el nous despierta y nos permite acceder al conocimiento divino, eterno e inmutable. E. Teoría sobre la abstracción. La abstracción es una operación mediante la cual se saca o abstrae la esencia de la realidad. Así, en la primera fase del conocimiento, el sensible, el resultado de sus operaciones es una imagen que es concreta, singular y con características muy pegadas a lo material, tamaño, color, etc. Por ello, la abstracción se realiza en la segunda fase del conocimiento, en la fase del conocer intelectual. La antropología de Aristóteles concibe al hombre como una sustancia compuesta de cuerpo y alma racional. Posee 3 niveles: material, cognoscitivo y moral, siendo este último el más alto. El conocimiento comienza con los sentidos y culmina en la abstracción intelectual. El nous permite captar lo permanente, aunque esta facultad esté en potencia y deba ser activada por el acto. La abstracción, finalmente, es el proceso por el cual se capta la esencia, pasando de lo sensible a lo intelectual. El Dios aristotélico. Aristóteles concibe a Dios como un nous, un intelecto, que siempre está activo, es perfecto y supremo. Es un motor inmóvil. Es motor porque mueve a toda la realidad como objeto de deseo de alcanzar la perfección y es inmóvil porque a él, por ser perfecto, no lo atrae nada, es fijo e inmutable. La teoría de la contemplación relaciona el concepto de que Dios, como el ser más perfecto, impulsa el movimiento por ser objeto de deseo y contemplación absoluta. Los seres intentan alcanzar esa perfección, lo que mueve la realidad. Así, la contemplación es una actividad elevada e intermitente que acerca al hombre a la perfección divina. En Dios es permanente y por tal es un conocer que se conoce en sí. El Dios aristotélico es impersonal, es todo lo activo, todo motor y conocer que se quiera, no es una persona. En cambio, el Dios del cristianismo es personal, que dona el ser a las criaturas gratuitamente, por amor. Aristóteles ve a Dios como el motor inmóvil, un ser perfecto e inmutable que mueve todo por ser el ideal de perfección. Es el máximo objeto de deseo y contemplación, lo que impulsa a la realidad a buscar la perfección.
El Dios cristiano es un ser personal, creador y providente, con una relación directa con el ser humano. Mientras que el primero se centra en la perfección y el impulso al movimiento, el segundo lo hace en la creación y la salvación. Filosofía y lógica C, 143 módulo 3. Filosofía de Tomás de Aquino, filosofía de Immanuel Kant y filosofía de René Descartes. Filosofía medieval. Durante la Edad Media la filosofía se inspiró en el cristianismo, la Biblia explicaba la existencia y los fenómenos del mundo, cambiando el paradigma de la filosofía helénica. Se pueden distinguir dos etapas. Primera etapa, la patrística, siglos II al 8, articuló los dogmas cristianos, los defendió ante otras religiones, e introdujo la verdad revelada de Cristo. Sus principales autores fueron los padres de la Iglesia, como Hipólito de Antioquía y San Agustín. Segunda etapa, la escolástica, siglo XIII en adelante, propuso una síntesis entre fe y razón, impulsada por el redescubrimiento de Aristóteles y el neoplatonismo greco-árabe. En las escuelas y universidades se tradujeron y reinterpretaron obras clásicas para construir un método filosófico sistemático y metafísico. Entre los siglos VI y XIII se debatieron temas como la relación entre razón y fe, y el problema de los universales. La razón, primero subordinada a la fe, comienza a ganar autonomía con pensadores como Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, 1225-1274. Vida y obra. Nació en el castillo de Rocaseca en 1225, y falleció a los 49 años, de familia noble. De niño estudió en la abadía de Montecassino y luego en la Universidad de Nápoles, donde conoció a la orden de predicadores, que eran mendicantes y practicaban la austeridad, tenía como lema, contemplar y entregar lo contemplado. A los 27 años, ya era profesor en la Universidad de París y su fama de gran maestro se fue difundiendo paulatinamente. Creía que la inteligencia no podía oponerse a la fe, ya que tienen el mismo origen que es Dios. Escribió obras como El ente y la esencia, Cuestiones disputadas, y diversos comentarios a cada una de las principales obras de Aristóteles, en los cuales trata de completar sus aportaciones desde la fe. Se le deben destacar dos obras. Suma contra Gentiles, que es un resumen dirigido a los no cristianos para explicarles la fe cristiana. Suma teológica, un resumen de la teología cristiana, que aborda temas fundamentales de la fe. Juan Pablo II en su encíclica, Fides et Ratio, Fe y Razón, destaca la importancia de la obra y filosofía de Tomás de Aquino. Los aportes realizados por este filósofo podemos decir se cifran en conciliar la razón y la fe. Integración de razón y fe. La filosofía de Aristóteles se introduce en Europa con éxito, aunque genera inquietud por su carácter pagano. Algunos filósofos reaccionan con temor, y así surge el voluntarismo, que intenta debilitar la razón, destacando la voluntad como única fuerza activa frente al conocimiento. Esa inteligencia, reducida a reflejo, no puede acceder a la verdad ni del universo, ni del ser humano, ni de Dios. Tomás de Aquino no teme al intelecto de Aristóteles. Propone integrar fe y razón, sin que una esté por sobre otra, valorando la autonomía de ambas y reconociendo que se pueden combinar los aportes de la razón con las verdades de la fe. Tomás de Aquino plantea que la teoría del Dios aristotélico, que es motor, inmóvil, eterno, inmutable y perfecto, es una aproximación racional, anterior a la revelación del Dios cristiano. Por tal considera que la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por tanto, no pueden contradecirse entre sí. El gran logro de Tomás de Aquino fue integrar algunos aportes de la filosofía griega a la cristiana sin contaminar esta última con ideas paganas. Esta integración fue crucial para el desarrollo de la filosofía escolástica y marcó un punto de referencia en la historia del pensamiento occidental. Tomás de Aquino enriqueció el pensamiento cristiano con las ideas aristotélicas, en lugar de rechazarlas. Buscó una síntesis entre la fe y la razón, mostrando que ambas pueden coexistir y complementarse para alcanzar una comprensión más profunda de la verdad. La distinción real esencia, acto de ser, ese. Según la teoría hilemórfica de Aristóteles, toda sustancia se compone de materia y forma. Tomás de Aquino toma esta idea y plantea que la esencia no basta por sí sola para que algo exista. Necesita un elemento extrínseco, el ese, un acto de ser creado y otorgado por Dios, que pone a la criatura en la existencia. Así, esa esencia se convierte en un ente, ens, concreto y real. El ente es aquello que ha sido creado y posee existencia. La esencia representa su naturaleza, el concepto que delimita la finitud del ente. En cambio, el ese, entendido como actus essendi, es lo que le otorga existencia real y sus características singulares. Es el impulso que transforma una mera posibilidad en una realidad efectiva. Podemos diferenciar entre el ese como el que se encuentra en las criaturas creadas por Dios y el ese que es Dios en sí mismo integrando la esencia y el acto de ser. En la metafísica de Tomás de Aquino, es posible distinguir entre el ese y el ese. El ese es el acto de ser que Dios crea y comunica a las criaturas, permitiendo que su esencia se actualice y se convierta en un ente concreto. Es contingente, finito y participado. Las criaturas no lo poseen por sí mismas, sino que lo reciben. Se diferencia en dos tipos de acto de ser, ese del universo, en el que Dios ha puesto en la existencia el universo, y el ese personal, en el que Dios pone en existencia al hombre y le atribuye un acto de ser. Por otra parte, el ese es Dios mismo, en quien no hay distinción entre esencia y acto de ser. Su esencia es ser, mientras los entes creados,
tienen el ser, Dios es el ser. La distinción real entre esencia y acto de ser revela que ninguna criatura existe por su propia naturaleza, sino que necesita del ese otorgado por Dios para actualizar su esencia y convertirse en ente. En cambio, en Dios, ser y esencia coinciden, porque Él es el ser mismo. La finalidad del ser humano. Tomás de Aquino retoma el concepto de virtud de Aristóteles y lo transforma en el fundamento de la antropología cristiana. El ser humano ya no solo es poseedor de bienes corporales, conocimiento y virtudes éticas, sino también un sujeto capaz de donar. En su esencia residen los dones que lo habilitan para amar, y es a través de las virtudes, especialmente la prudencia, que regula las pasiones, que esta capacidad se realiza. Así, la donación, como expresión de libertad, eleva al hombre hacia su plenitud, ser más plenamente humano. El hombre, como ser personal, no solo habita un mundo dado, sino que tiene la capacidad de actualizarlo y actualizarse a sí mismo. Esta potencia transformadora se funda en su ser íntimo, que justifica la apropiación responsable del mundo material, cognoscitivo y ético. A partir de esta base, puede destinar sus creaciones hacia los demás, y destinarse él mismo como don. La libertad así entendida no es mera elección de medios y fines, sino una expansión del ser desde su núcleo más profundo, la intimidad personal. En lo que se refiere al conocimiento humano, Aristóteles, en su teoría de la abstracción, distingue entre el intelecto racional o pasivo, que recibe las imágenes sensibles, y el intelecto agente o activo, que las abstracta para formar conceptos universales. Tomás de Aquino unifica estos roles en una sola capacidad que llama intelecto, el cual puede actuar de modo activo o agente, que entiende el universal de algo, o de modo pasivo o posible, que recibe los datos sensibles. La finalidad del ser humano, según la síntesis tomista de la antropología cristiana, radica en su capacidad de poseer y donar, lo cual lo completa plenamente. A través del conocimiento y la virtud, el ser humano transforma y crea, donando sus creaciones al mundo y completándose a sí mismo. Así, alcanza su autorrealización y plenitud en Dios. René Descartes, 1596 a 1650. René Descartes, filósofo renacentista, nació en Francia en 1596. Entre 1606 y 1614, estudió en el Colegio de Jesuitas de La Fleche, allí se interesa por las matemáticas. En 1616 obtiene la licenciatura en Derecho en Poitiers. Después de estos años de formación, reconoce sentirse confundido y descontento de la enseñanza recibida y se dedica a estudiar por su cuenta y a viajar por diversos países. La filosofía escolástica, basada principalmente en Aristóteles, consolidó el criterio de autoridad como fuente de saber. Durante siglos, este enfoque dominó el pensamiento. En Descartes y Galileo, el rechazo del criterio de autoridad, Magister Dixit, fue clave. Ellos promovieron la razón y la observación como fuentes primarias del saber, marcando el nacimiento del método científico y del racionalismo moderno. Las matemáticas son indubitables, salvo genio maligno, y, por eso, el método a construir ha de nacer de una duda metódica e hiperbólica, que una vez superada nos muestre los fundamentos metafísicos de las primeras certezas. De aquí derivará Descartes su racionalismo, su dualismo, su mecanicismo y el comienzo de la moderna filosofía idealista. Nacido en Francia en 1596, Descartes estudió en La Fleche y Derecho en Poitiers. Frustrado con la enseñanza escolástica, viajó y reflexionó por cuenta propia. Inspirado por las matemáticas, desarrolló un método racional que dio inicio al pensamiento moderno y transformó la filosofía y la ciencia. El método cartesiano. Durante la revolución científica, las teorías de Copérnico, Kepler y Galileo no solo transformaron el saber físico y astronómico, sino también la forma de validar el conocimiento, marcando el declive del modelo escolástico y aristotélico. Descartes, influido por este cambio, adopta como propósito central establecer un método universal que reemplace ese paradigma. Para él, el saber es un sistema unificado de filosofía y ciencia, como un árbol. La metafísica son las raíces, la física el tronco y las ciencias particulares las ramas. En obras como El discurso del método, Las reglas para la dirección del espíritu y las meditaciones metafísicas, propone un método tan preciso como el matemático, basado en cadenas de razonamientos simples que, respetando un orden necesario, permiten alcanzar verdades cada vez más complejas. Si se evita aceptar lo que no es claro y evidente, sostiene, no hay verdad tan lejana que no pueda alcanzarse ni misterio tan oculto que no pueda descubrirse. Así, inaugura un método basado en la evidencia y el orden lógico, capaz de desvelar lo oculto y alcanzar lo lejano con claridad y precisión. El método cartesiano busca certeza absoluta mediante la duda metódica, rechazando todo lo que no sea claro y distinto. Basado en la lógica matemática, permite encadenar verdades desde lo simple a lo complejo, garantizando claridad, orden y evidencia en el conocimiento racional y universal. Las reglas del método. Descartes propone 4 reglas ciertas y fáciles que permitan no tomar nunca por verdadero lo que es falso y alcanzar el conocimiento verdadero. Regla de evidencia, claridad y distinción. No admitir nunca nada como verdadero, si antes no se conoce lo que es con evidencia, que significa que es tan claro que no deja lugar a dudas. Regla de división o de análisis. Descomponer los problemas en partes más simples de abordar, para alcanzar verdades evidentes e indudables. Regla de síntesis, deducción. Reúne, combina y analiza todos los pasos anteriores para poder hallar conclusión.
Regla de enumeración. Implica revisar y verificar cada paso y detalle, para no pasar por alto nada, logrando una comprensión completa de la situación o problema. Esta regla influye sobre todo el proceso, desde verificar la evidencia, cada parte del análisis hasta la síntesis. Descartes propone un método racional para alcanzar certezas, compuesto por 4 reglas claras. Primero, la regla de evidencia. Solo aceptar como verdadero lo que se presente con claridad y distinción, evitando prejuicios. Segundo, la regla de análisis. Dividir los problemas en partes para comprenderlos mejor. Tercero, la regla de síntesis. Ordenar las ideas de lo más simple a lo más complejo, encadenando razonamientos. Y cuarto, la regla de enumeración. Revisar el proceso completo para no omitir nada y lograr una visión global. Este método, inspirado en las matemáticas, busca claridad, orden y progreso en el conocimiento humano. La duda metódica. Es una herramienta provisional, provisoria, que busca alcanzar la certeza mediante la aplicación continua, permanente, de la duda en el proceso de conocimiento. Se trata de dudar de todo lo que no sea evidente. Se impone como una crítica al método de la duda universal, que establece la duda desde el escepticismo. El saber tradicional. Fragmento del discurso del método. Ha de dudarse del saber tradicional, pues en múltiples ocasiones me ha engañado. No puede ser este saber el fundamento del conocimiento, puesto que no tengo medio seguro de saber cuándo me engaña y cuándo no. La cultura tradicional se ha basado en los argumentos de autoridad, que ahora habrá que abandonar. Los sentidos. Los sentidos me engañan a menudo. La experiencia sensible no puede ser tampoco el fundamento buscado. Lo que me engaña alguna vez puede engañarme más veces. El entendimiento discurre con argumentaciones que han demostrado no ser infalibles, a la luz de los razonamientos falaces y de las demostraciones erróneas de las filosofías precedentes. La vida es sueño. Suelo dar por válidas mis intuiciones inmediatas extraídas de mi estado de vigilia, pero pudiera ser que la vida en que me jalo fuera en realidad un sueño en el que estoy sumido, que me hiciera creer que lo que veo y siento es real, cuando de hecho sería un sueño. Puedo negar, entonces, que tenga sentidos y cuerpo, si finalmente todo lo que creo conocer es solo un sueño. El genio maligno. Parece que las verdades matemáticas serían un saber indubitable, incluso dentro de un sueño, pero si la duda ha de ser hiperbólica o llevada hasta sus últimas consecuencias, pudiera ser que hubiera un genio maligno, astuto y engañador, que emplea su poder en engañarme para hacerme ver como cierto lo que en realidad es falso. Quizás me engaña y me hace creer falsamente que las matemáticas son verdaderas, por tanto, tampoco este saber es seguro y absoluto. La duda metódica es una herramienta provisional. Busca alcanzar certezas a través de la aplicación continua de la duda en el proceso de conocimiento. Propone dudar del saber tradicional, los sentidos, el entendimiento, la vida como sueño y del genio maligno que podría engañarnos en toda realidad. El cogito, la res cogitans. Descartes propone un principio firme frente al escepticismo. Pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Este pensamiento se convierte en la única certeza indubitable, pues no se puede pensar sin afirmar la existencia de quien piensa. A partir de esta idea, define al sujeto como res cogitans, una sustancia pensante cuya esencia reside en el acto mismo de pensar. Esta res cogitans no es cuerpo, ni sensación, ni puede ubicarse en tiempo, espacio o forma. Es inmaterial, inextensa y no se afirma como eterna, su existencia se valida únicamente mientras piensa. Es una realidad interior, no objetiva, y no puede ser identificada con el mundo físico. Por el contrario, la res extensa, el mundo corpóreo, aún no cuenta con garantía de existencia externa. Descartes reconoce que, al inicio de su filosofía, lo externo podría ser solo una construcción mental. El cogito representa así el inicio del conocimiento seguro, una verdad lógica que, aunque es solipsista, funda todo el edificio racional moderno. Desde esta conciencia pensante comienza la tarea de justificar el mundo y las demás certezas. Pensar se convierte en el único terreno firme desde el cual conocer. Descartes afirma que pienso, luego existo como principio indubitable frente al escepticismo. Desde allí define la res cogitans como sustancia pensante, inmaterial, inextensa y no eterna, cuya existencia se valida solo en acto. La res extensa, mundo físico, aún no tiene certeza objetiva. El cogito, pensar, funda el conocimiento. El idealismo trascendental de Kant. Kant buscó una síntesis entre racionalismo y empirismo, corrientes que predominaban en el período de la Ilustración viendo sus límites y contribuciones. Criticó a Descartes y al racionalismo por su confianza excesiva en la razón pura para obtener conocimiento. Se inspiró en Hume para afirmar que la experiencia es necesaria para el conocimiento, aunque lo limitaba. Newton influyó mostrando la importancia de la experiencia empírica para entender el mundo, mientras que Rousseau resalta la subjetividad mostrando que la realidad es percibida de manera distinta en cada individuo. Estas ideas contribuyeron a que Kant construyera su idealismo trascendental, donde la experiencia y las estructuras internas de la mente son claves para conocer la realidad. El idealismo trascendental de Kant se basa en 3 principios fundamentales. Primero, que el conocimiento se da a través de categorías y formas a priori de la mente. Segundo, que la experiencia es necesaria pero no suficiente para conocer la realidad. Y tercero, que la realidad es incognoscible en sí misma, y solo podemos conocer los fenómenos tal como se nos presentan. La visión antropológica kantiana considera que el ser humano pertenece simultáneamente al mundo sensible y al mundo inteligible.
Esta dualidad refleja cómo experimentamos la realidad a través de nuestra sensibilidad y nuestra racionalidad. Kant desarrolla el idealismo trascendental como síntesis entre racionalismo y empirismo, donde el conocimiento surge de la experiencia estructurada por categorías a priori. Influido por Hume, Newton y Rousseau, sostiene que solo accedemos a los fenómenos. Su antropología presenta al ser humano como habitante del mundo sensible y moral, guiado por la razón, la libertad y la aspiración al conocimiento de lo metafísico. Reseña biográfica. Immanuel Kant nació Königsberg en 1724 en Prusia Oriental, y vivió toda su vida en esa ciudad. De origen humilde, su padre fue talabartero, y con gran esfuerzo logró financiar su educación. Kant estudió diversas disciplinas como lógica, metafísica, ciencias naturales y teología. Fue un lector apasionado y profesor destacado, cuya rutina era tan constante que los ciudadanos ajustaban sus relojes al verlo pasar. En 1770, se convirtió en profesor ordinario de lógica y metafísica. Kant reflexionó sobre el significado de ser ilustrado, formulando la consigna, sapere aude, es decir, atrévete a pensar por ti mismo. Obras bibliográficas destacadas. Obra. Fecha. Tema central. Importancia filosófica. Crítica de la razón pura. 1781. Teoría del conocimiento. Fundamenta el idealismo trascendental y delimita los alcances de la razón en el conocimiento objetivo. Crítica de la razón práctica. 1788. Ética kantiana. Introduce el imperativo categórico y establece la autonomía moral como núcleo de la racionalidad práctica. Crítica del juicio. 1790. Estética y teleología. Articula el puente entre naturaleza y libertad, mediante el juicio reflexivo y la experiencia estética. Immanuel Kant, nacido en 1724 en Königsberg, fue un brillante filósofo de la Ilustración. De origen humilde, se destacó en estudios de lógica, metafísica y teología, y se convirtió en profesor en 1770. Defendió la autonomía del pensamiento con su lema, sapere aude. Sus principales obras, las críticas de la razón pura, práctica y del juicio, revolucionaron la filosofía, sentando las bases del idealismo trascendental y la autonomía moral. El problema del conocimiento. Según Kant, nacemos con una estructura mental a priori, como una especie de marco que nos permite organizar la información y entender el mundo. Con esa estructura interpretamos la información que recibimos por los sentidos y podemos razonar sobre ella. Para Kant, no vemos el mundo tal como es, sino como nuestra mente lo estructura. Esta estructura mental a priori recibe el nombre de filosofía trascendental. A través del método trascendental investiga las condiciones que hacen posible el conocimiento. Plantea dos tipos de juicios. Juicio a priori. Se basa en la razón y es independiente de la experiencia. No precisa el encuentro con el cuerpo. Ejemplo, los cuerpos son pesados. Este juicio se divide en juicio analítico a priori. Es aquel cuyo predicado está incluido en el concepto. Ejemplo, triángulo, cuadrilátero. Juicio sintético a priori. Es aquel en el que el predicado aporta nueva información universal y necesaria que no está contenida en el sujeto. Ejemplo, 2 más 4 es igual a 6, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Juicio a posteriori. Aquí es necesaria la experiencia, el encuentro con el cuerpo. Ejemplo, la mesa es de madera, por lo tanto, se puede decir que todos los juicios a posteriori son sintéticos, estos nos aportan nuevo conocimiento empírico. Aquí el juicio analítico carece de implicancia, porque no agrega información nueva, solo desglosa lo que está implícito. En conclusión, podemos decir que la ciencia avanza a partir de los juicios sintéticos a priori, que son los que le permiten obtener nueva información universal y necesaria. Esto nos introduce al término noúmeno, que es toda realidad incognoscible. Antes de Kant, las cosas eran vistas como sustancias que se sostenían por sí mismas. Kant las rebautiza como fenómenos, lo que aparece, que dependen de cómo se nos presentan las cosas en el marco del espacio y el tiempo. Así, el sujeto necesita clasificar estos fenómenos en categorías, 12, que son conceptos puros e innatos. Para Kant, la razón humana alcanza el conocimiento únicamente en el terreno del fenómeno, donde operan las ciencias. En cambio, la metafísica, al dirigirse al noúmeno, la realidad incognoscible, queda fuera del alcance del conocimiento científico. Así, ideas como Dios, el alma o el mundo no pueden ser conocidas, solo pensadas. La razón, aunque creadora de estas ideas, debe reconocer su límite. El sujeto no puede conocer lo que está más allá de la experiencia. Kant sostiene que el noúmeno solo sería accesible para un ser puramente racional, sin sensibilidad, como el Dios concebido por Tomás de Aquino. Mientras nosotros dependemos de la intuición sensible para organizar el conocimiento, ese ser ideal conocería directamente la esencia de las cosas. En cambio, el ser humano no capta la materia de los objetos, pero sí aporta su forma. Por eso, Kant lo llama deitor formarum, el otorgador de las formas, función que antes se atribuía a Dios en la metafísica clásica. Kant afirma que conocemos solo fenómenos, organizados por estructuras a priori del sujeto. El espacio y el tiempo, formas puras de la sensibilidad, permiten recibir la experiencia, las categorías del entendimiento la ordenan. La ciencia avanza mediante juicios sintéticos a priori, universales y necesarios. La metafísica, al tratar ideas como el noúmeno,
Dios o el alma, no produce conocimiento objetivo y por eso no puede constituirse como ciencia. El problema de la moral. A lo largo de la historia, muchas éticas han definido lo correcto según las consecuencias. Algunas sostienen que una acción es buena si beneficia al mayor número de personas, y otras, como las hedonistas, valoran lo que genera placer y evita el dolor. Kant propone una visión distinta. Lo que le da valor moral a una acción no son sus consecuencias, sino la intención. Actuar por respeto al deber, no por emociones ni conveniencia, es lo que realmente importa. Desde esta perspectiva, Kant vincula moralidad y libertad. No somos libres cuando hacemos lo que queremos, sino cuando hacemos lo que debemos. Los sentimientos, como el amor o el odio, no se eligen racionalmente, simplemente se sienten. Por eso, la verdadera libertad consiste en actuar enfrentando nuestras inclinaciones, guiados por la razón. Plantea una oposición entre obedecer impulsos naturales, como lo haría un animal, o seguir la razón moral, como lo haría un ser humano. Aunque el deber y la inclinación pueden coincidir, la acción solo tiene valor moral si se realiza por deber. Kant distingue tres formas de actuar frente al deber: actuar contra el deber, lo incorrecto, conforme al deber, hacer lo correcto por otro motivo, y por deber, hacer lo correcto solo porque es lo correcto, incluso si trae consecuencias negativas. Actuar por deber, incluso ante el castigo, es lo que nos hace verdaderamente libres. También diferencia dos tipos de imperativos. El imperativo hipotético depende de una condición. Si quieres aprobar el examen, estudia. El categórico, en cambio, es universal y no depende de ningún fin. Kant expresa dos máximas fundamentales. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Es decir, actúa solo si tu acción podría convertirse en norma para todos. Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca como un medio solo. Esta máxima exige respetar la dignidad de todas las personas, sin usearlas como instrumentos. A las ideas de Dios, alma y mundo, Kant las llama postulados de la razón práctica, porque son necesarias para la moral, aunque no pueden demostrarse empíricamente. Dios garantiza la justicia, el alma inmortal permite la continuidad de la vida moral, y el mundo es el escenario de nuestra libertad. Kant sostiene que el valor moral de una acción no depende de sus consecuencias, sino de la intención por deber. La libertad consiste en actuar racionalmente, superando las inclinaciones. Distingue imperativos hipotéticos y categóricos, y propone dos máximas éticas. Para dar sentido a la moral, postula tres ideas: alma, mundo y Dios, como fundamentos necesarios aunque indemostrables. Filosofía y lógica C, 143 módulo 4. El pensamiento idealista de Hegel. Para Hegel la filosofía es un sistema ordenado, que debe reflejar y explicar la realidad, mostrando cómo el ser humano puede llegar a ser razonable y libre dentro del mundo en que vive, teniendo en cuenta la historia. El mundo exterior puede comprenderse en relación con los seres humanos, ambos forman una unidad que los engloba y explica. El sujeto y lo existente son dos aspectos donde ninguno prima. En este autor convergen la filosofía moderna y la griega, lo que impulsa su intento de unir lo objetivo y lo subjetivo en el concepto de absoluto. Breve reseña. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770. Fue el principal exponente del idealismo alemán, desarrollando un sistema que interpreta la realidad a partir de la identidad entre lo real y lo racional. Enseñó de forma privada antes de dedicarse por completo a la filosofía. Sus escritos tempranos reflejan influencias teológicas, destacando la unidad entre lo finito y lo infinito. En Jena colaboró con Schelling y afirmó la superioridad de la filosofía sobre la religión, buscando una ciencia absoluta como autoconocimiento de la razón. Durante ese periodo, participó activamente en el Diario Crítico de Filosofía, 1802 a 1803, plataforma desde la cual comenzó a perfilar su sistema filosófico. Desde 1818 enseñó en Berlín hasta su muerte en 1831, dejando obras póstumas que fueron recuperadas, editadas y publicadas en 1907 por Hermann Noll. La fenomenología del espíritu, 1807. La fenomenología del espíritu es la obra donde Hegel desarrolla el recorrido de la conciencia desde el conocimiento inmediato hasta el conocimiento absoluto. Este proceso no es fijo, sino dialéctico. Cada etapa se conserva y se transforma en la siguiente, construyendo una totalidad en movimiento. Hegel afirma que lo verdadero no debe entenderse solo como sustancia, sino también como sujeto activo. El sujeto no es un espectador pasivo, sino el origen activo del conocimiento y de la realidad misma. Así, la conciencia no solo percibe el mundo, sino que al conocerse a sí misma, lo constituye. La obra narra una historia ideal del desarrollo de la conciencia, dividida en 6 momentos. Primero aparece la conciencia, que conoce el mundo por medio de la sensación y la percepción. Luego, en la autoconciencia, la conciencia se reconoce como realidad, negando la alteridad. La razón reúne ambas etapas y universaliza la conciencia. Sigue el espíritu, donde la conciencia se expresa en instituciones sociales como el derecho, la moral y la vida ética. En la religión, el espíritu se representa de manera simbólica. Finalmente, el saber absoluto es la etapa en que el sujeto y el objeto coinciden, logrando una comprensión total. En resumen, Hegel concibe el conocimiento como un proceso activo en el que el sujeto se desarrolla, se conoce a sí mismo y, al hacerlo,
conoce y forma la totalidad del mundo. La fenomenología del espíritu describe el recorrido ideal de la conciencia a través de 6 etapas: conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión y saber absoluto. En este proceso, el conocimiento se presenta como actividad interna del sujeto que, al conocerse a sí mismo, constituye y comprende la totalidad del mundo como una unidad en movimiento. La dialéctica. La dialéctica en Hegel no es simplemente un método filosófico, sino la estructura misma del pensamiento y de la realidad. El objeto de la filosofía es la verdad única, el absoluto, identificado con Dios, en el que se resuelven todas las cosas finitas. Este absoluto no es algo estático, sino un devenir, una unidad viva entre el ser y el no ser. Es un ser que huye de la nada y consiste en llegar a ser. Por eso, el movimiento del absoluto se expresa en forma dialéctica. Esta implica contradicción desde el inicio, pues el absoluto contiene en sí tanto el ser como el no ser. La contradicción no es un obstáculo, sino la fuerza que impulsa su despliegue. A través de una secuencia de tesis, antítesis y síntesis, se da una evolución que es circular y progresiva a la vez. La síntesis no elimina los contrarios, sino que los integra en una forma superior. Así, la dialéctica es la ley que rige tanto el conocimiento como la realidad. El absoluto se manifiesta como identidad en la diferencia, uno y múltiple, sujeto y objeto. Cada ser finito es una manifestación de la idea, que es la expresión más perfecta del absoluto. Y el filósofo está llamado a reproducir ese movimiento en su pensamiento. Esta concepción tiene antecedentes claros en Heráclito, cuya visión del devenir anticipa el núcleo de la dialéctica hegeliana. Finalmente, la filosofía de Hegel puede verse como el relato del desarrollo progresivo del espíritu absoluto, una verdadera génesis del logos que actúa como cosmogonía y teogonía. La dialéctica es el modo en que el absoluto se despliega, una unidad viva entre ser y no ser que avanza por medio de la contradicción. No es solo un método de pensamiento, sino la ley misma que rige el conocimiento y la realidad. Cada ser finito expresa una fase del devenir del absoluto. Este proceso, anticipado por Heráclito, constituye el desarrollo del espíritu absoluto como génesis del sentido y del mundo. El absoluto hegeliano y el concepto de filosofía. Para Hegel el absoluto es autoconciencia. Toma la idea aristotélica del pensamiento que se piensa a sí mismo y que encierra en sí mismo la totalidad de lo real. Nada hay fuera de él que pudiera limitarlo o añadirle novedad alguna, así lo caracteriza como sujeto activo y no como cosa. Su evolución es un proceso autorreflexivo. Hegel sostiene que, en la autoconciencia humana, el absoluto cobra plena manifestación, ya que es en nuestra conciencia donde se reconoce a sí mismo a través de la naturaleza y de nosotros como momentos de su propia exteriorización. En definitiva, el absoluto se manifiesta y se comprende a sí mismo a través del proceso cognoscitivo de autoconocimiento humano, logrando la plena autoconciencia y revelando la verdadera realidad. Así todo lo que sucede responde a una racionalidad necesaria que él mismo genera y reconoce. Hegel percibe al espíritu como un sujeto activo, dinámico, que se desarrolla y evoluciona. Es un proceso de autorreconocimiento y manifestación constante. Es su actividad la que da lugar a la realización del absoluto que se reconoce tanto en su finitud como en su infinitud. Es el motor de la historia y de la realidad misma. Se entiende desde lo anterior que Hegel sostenga que el absoluto existe en y a través del espíritu finito, en quien a través del saber toma el absoluto conciencia de sí. Aquí radica además la tarea del filosofar. Debe hacer explícita esa racionalidad que se encuentra en todo lo que aparece como real, pues esto último no es sino el despliegue de un absoluto que es razón. Hegel ve la filosofía como el conocimiento del absoluto, por y para el absoluto. Es el proceso por el cual el absoluto se conoce a sí mismo. La filosofía es la forma en que el absoluto se presenta y se realiza en la autoconciencia, logrando su plenitud. Por tal filosofar representa la razón, el diálogo interno que le permite el autodescubrimiento infinito. Hegel concibe el absoluto como autoconciencia, un sujeto activo que se reconoce y se manifiesta a través de la conciencia humana. En nuestra interioridad, el absoluto se exterioriza, se conoce a sí mismo y revela la verdadera realidad. Su evolución es un proceso racional y reflexivo que se realiza por medio del espíritu finito. La filosofía es el pensamiento del absoluto sobre sí mismo, su forma de revelarse, comprenderse y alcanzar su plenitud como razón. Introducción a